Comenzamos. Buenas noches a todos. Es un placer tener a nosotros a una invitada especial, que es la Eliana Vázquez Colichón, catedrática universitaria y crítica literaria, con doctorado en literatura peruana y latinoamericana. Doctora, comenzamos con la pregunta sobre más allá de la vida y la muerte. Eh, Para usted, ¿cuál es la importancia de más allá de la vida y la muerte en la obra de Vallejo? ¿Y cómo describiría su estilo que usa Vallejo en este cuento? Ok, antes que nada, muy buenas noches Patricia, muy buenas noches Mónica, Lidia, muchísimas gracias por esta invitación. Me siento muy contenta de que me hayan invitado y me hayan convocado. En principio, hay que esclarecer que Más allá de la vida y la muerte pertenece a un libro emblemático que el año pasado cumplió 100 años de publicación, como es Escalas. Escalas viene a ser uno de los libros de narrativa, un género que además es un género que, digamos, según los críticos literarios, la narrativa es todavía un mundo por analizar en la obra de César Vallejo. Recordemos que César Vallejo no solo es el gran poeta que todos conocemos, sino también es un gran narrador y también es un autor de textos dramáticos. Entonces hay que primero rescatar esta idea de que estamos ante un escritor completo, ante un escritor que ha pasado por todos los géneros y un escritor que siempre ha despertado mucho interés por la crítica literaria, no solamente en el Perú, sino en muchos países de Europa y de Estados Unidos, principalmente donde están la mayor cantidad de sus críticos, en Europa quizá más, y hay siempre una cátedra Vallejo en las universidades más prestigiosas del mundo. Entonces hay que primero ver esa dimensión del autor ante el que estamos trabajando. En este caso, César Vallejo es un autor universal, pero no solo es un autor universal por su poesía, es un autor universal por toda la obra que implica la dimensión de este gran escritor nuestro. En caso de Escalas, Escalas va a ser un libro sumamente estudiado por los críticos. Dentro de Escalas, en la segunda parte que se titula Coro de Vientos, está este cuento que ustedes acaban de hacer mención, que es Más allá de la vida y la muerte. ¿Cuál es el estilo que tiene aquí Vallejo? Un estilo muy peculiar. Yo creo que además Vallejo en la narrativa se adelanta a su tiempo, lo mismo que va a hacer en poesía, sobre todo con Trilce. Hay que no olvidarnos que Escalas el año pasado ha cumplido 100 años, el 2023, estamos 2024, entonces han habido una serie de homenajes, una serie de investigaciones que se han rescatado a partir de este centenario, al igual que lo tuvimos el año anterior con el centenario de Trilce. Entonces hay que esclarecer que este es un libro que está siendo escrito desde la cárcel, por ende el estilo que va a tener Vallejo y también toda esta discusión que hay en cuanto al título de Escalas, si es Escalas o es Escalas monografiadas, en realidad el título es Escalas y eso lo explican los críticos, sobre todo uno de los mejores críticos que tenemos en el Perú, uno de los investigadores más profundos de Vallejo, como es el doctor Ricardo González Vigil, que en esta edición que hace de César Vallejo Narrativa Completa, una edición que la publica Petro Perú y que además está en línea, se puede leer tranquilamente, es esta, la que yo tengo en mis manos, es una edición que está digitalizada, está a la vista de todos los lectores que quieran acceder a ella. Él en este prólogo que hace de esta edición de la narrativa completa, él señala eso precisamente, ¿no? Y este es un texto muy peculiar, un texto que ingresa a un terreno que para la época no era común poner estos tópicos no sobre el tapete, que es lo que hace César Vallejo. Releyendo hoy el texto para esta entrevista, me encuentro yo con una dimensión que atraviesa todo un panorama de la narrativa hispanoamericana y creo que es además un precedente, un antecesor de todo lo que viene a ser muchos años después el boom latinoamericano que va a trabajar, por ejemplo, alguien a quien me sonó por ahí los ecos mientras releía Más allá de la vida y la muerte, no pude dejar de pensar en un Gabriel García Márquez, por ejemplo, ¿no?
en donde sí vas a tener estos tópicos, y no pude evitar pensar en lo que está pasando ahora en la narrativa peruana actual de estos últimos años, vamos a suponer de los últimos 10 años, porque hay mucho trabajo en cuanto a estos temas de lo fantástico, de lo sobrenatural, ¿no? Y no hay que olvidarnos también que, por ejemplo, es un boom series que tengan que ver con muertos, con aparecidos, ¿no? Con toda esta tipología de escenarios y de personajes con los que se está trabajando hoy en día en estos momentos, mientras que Vallejo hace 100 años ya nos lo decía en un texto narrativo como es Más allá de la vida y la muerte. ¿Respondí a tu pregunta o me fui muy Sí, lejos? Si muchas no, gracias. vuélvemela a hacer. Muchas gracias. Si hay algo que me olvidé, por favor me lo dicen para aterrizar un poco en las respuestas que ustedes esperan. Porque realmente ha sido para mí un placer volver a leer este texto, encontrarme con una serie de tipologías, ¿no? Que justamente comentaba esta mañana con un amigo dramaturgo, cómo es que las series, estas sagas que despiertan ahora interés en YouTube, en Netflix, en todas las plataformas, ¿no? Que podamos contar, son series que además hay que ver un antes y un después de la pandemia, ¿no? En plena pandemia, todas estas series de muertos y aparecidos y todo lo demás cobraron una dimensión distinta. Ahora como que siguen, pero que los lectores siempre se van a enganchar con tópicos como este. Entonces sí creo que para el momento en el que aparece este libro, que es Escalas, hace 100 años, 101 va a cumplir este año, sí me imagino que para el lector de la época, para un lector que viene de esta corriente que es el modernismo, que está por terminar el modernismo y que empieza una nueva etapa en la literatura a nivel de Perú, a nivel del mundo, sí debe haber sido muy sorprendente encontrarse con textos como Más allá de la vida y la muerte, ¿no? Muchas gracias. Mónica. Continuando con la presentación, mi nombre es Mónica Ayora Gaspar, Gracias, Mónica. alumna de la Universidad César Vallejo del curso de cátedra. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué elementos del cuento considera más impactantes y por qué? Muy bien, es muy buena la pregunta. Yo creo que el cuento te plantea una serie de elementos que están dentro de la estructura de lo narrativo, ¿no? Cuando hablamos de la estructura de los textos narrativos, no hay que olvidarnos del tiempo, del espacio, de los personajes, ¿no? Hay que resaltar que además este texto en particular, este de Más allá de la vida y la muerte, está muy vinculado a la poesía de Vallejo, que está además siempre con el tópico de la madre, no nos olvidemos de eso, o sea, no podemos enfrentar este texto sin tener una plena conciencia de los poemas que escribe Vallejo para su madre, porque recuerden que el personaje de esta historia es la madre, ¿no? Que se aparece, la madre que cobra una corporeidad, digamos, distinta, Ujú. ¿no? Dentro de esta estructura narrativa. La estructura narrativa juega con muchos elementos que a mí me han hecho otra vez pensar en este estilo de Vallejo para escribir, ¿no? El primer párrafo, las primeras líneas de este texto no son tan cercanas a un lector. Me pongo a pensar en un lector de hace 100 años y aún a un lector como el público de ustedes, que son jóvenes, me imagino que estas primeras líneas no causan un gran impacto en los lectores, pero conforme avanza a la oración número 4 del texto, yo la tengo estructurada en un primer párrafo y en el segundo párrafo diríamos, en el segundo párrafo cuando dice por allí mi caballo avanzaba a los 11 años de ausencia, acercándome al fin, no por fin, aquel día Santiago, mi aldea natal. O sea, cuando empieza Vallejo a hacer este racondo, esta evocación del pasado y de cómo es que este narrador, que es un narrador en primera persona, que nos va acercando, ¿no? Hacia el tópico con el que está jugando todo el tiempo con nosotros, ¿no? Con una estrategia que yo diría que es como una sístole y diástole, avanzamos en la historia y retrocedemos, avanzamos en la historia y retrocedemos, es como que de alguna manera juega con el lector y fíjense que estamos hablando de un libro publicado hace 100 años, entonces estas técnicas narrativas para la época no eran comunes. Por otro lado, hay que tener en cuenta que Vallejo era un extraordinario lector, que ningún escritor puede ser tan bueno si no es un buen lector primero.
¿no? Y Vallejo está en este momento ya, ¿no? En el momento en el que está trabajando estos textos, está pasando por un proceso particular muy especial, que es estar encarcelado, porque la mayoría de los críticos asegura que estos textos fueron escritos desde la cárcel, ¿no? Corregidos obviamente después, publicados después, pero yo sí creo que el encierro juega un papel primordial en la obra general de Vallejo, tanto en la poesía, como lo es Trilce, como en escalas, porque ese encierro da la posibilidad de indagar sobre el lenguaje, que es lo que hace aquí, ¿no? Nos va contando, nos va acercando. Me encanta la capacidad, ¿no?, que tiene Vallejo de trasladar a ese universo que además es el universo de la sierra de que como es Santiago de Chuco, es la sierra trujillana, no es la costa trujillana, hay que tomar en cuenta eso también, ¿no? No estamos en el paisaje de la costa, estamos en el paisaje de la sierra, estamos además los que conocemos, los que hemos visitado, lo que queda ahora, lo que es el museo, la casa donde él vivió, nos damos cuenta que además el camino para llegar a Santiago de Chuco hoy en día no es el mismo camino que transitó Vallejo. O sea, ustedes se imaginan lo que tuvo que viajar Vallejo para llegar de Santiago de Chuco a Trujillo, de Trujillo a Lima, y luego el viaje que tuvo que hacer a Europa, pues ya se imaginan ustedes que ese viaje no fue nada placentero, ¿no? O sea, hay esos procesos del viaje, por ejemplo, son un tópico que a mí me interesa en lo particular, porque sí creo que hace 100 años no se viajaba como hoy, que yo compro mi pasaje, me voy en avión y ya está, ¿no? Y obviamente si hoy vivo en Santiago de Chuco, pues me voy en bus hasta Trujillo y en Trujillo voy al aeropuerto y me traslado. Eso no pasaba hace 100 años. Entonces hay que un poco entrar en el contexto de la época. Siempre que veamos un texto con estas dimensiones, hay que remontarse a 100 años atrás. No es lo mismo leer este texto desde la mirada nuestra, desde la mirada del siglo XXI, desde la mirada de un año 2024, como lo es remontarse a ese contexto en el que él está trabajando el texto, porque además el texto no deja de tener elementos de testimonio, ¿no?, que siempre se atraviesan entre la estrategia narrativa y la evocación. O sea, por eso es que el racondo le funciona tan bien como estrategia narrativa, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, ¿no?, mi madre, ¿no? Luego, porque nosotros como lectores entramos a este universo que nos lleva por esta sierra, ¿no?, por este Santiago de Chuco, que además es un paisaje hermoso el que tiene Santiago de Chuco. Yo he tenido la oportunidad de estar algunas veces por allá, entonces evoco eso, pero por otro lado, cuando él traslada ya avanzando el texto, dice, mi madre había fallecido hacía 2 años a la sazón. Fíjense además las expresiones que está utilizando Vallejo, ¿no? O sea, Vallejo está utilizando expresiones propias de la época, propias de hace 100 años. Hoy en día nadie diría una expresión como esta, ¿no? Mi madre había fallecido hace 2 años a la sazón. La primera noticia de su muerte recibíala en Lima, donde supe también que papá y mis hermanos habían emprendido viaje a una hacienda lejana de propiedad de un tío nuestro, a efecto de atenuar en lo posible el dolor por tan horrible pérdida. Y continúa ahora ingresándonos a ese otro espacio. Creo que hay que tener una mirada muy cuidadosa con los espacios con los que está trabajando Vallejo. Si esto fuera, por ejemplo, un material para un elemento fílmico, o sea, para una película, tendríamos que hacer mucho trabajo de producción para remontarnos a estos espacios que nos está remontando el texto, que el texto nos guía, ¿no? O sea, de alguna manera Vallejo es un adelantado a su tiempo, no solo en la poesía, sino también en la narrativa, porque está utilizando estrategias propias que vienen ya para el mundo de la cinematografía, para el mundo de lo audiovisual, que en ese momento, hace 100 años, no era obviamente el mundo interactivo nuestro, en el que hoy todo lo conectamos, ¿no? Esta entrevista, por ejemplo, se puede hacer a esta hora y en este día, precisamente gracias a la tecnología, que podemos estar las 4 aquí reunidas discutiendo sobre este texto tan interesante. No sé si respondió la pregunta. Ya me fui de nuevo, déjenme ver y chequear aquí. Sí. ¿Qué influye? Como decía, ¿qué cree que influye en este cuento? No, ¿qué elementos del cuento considera son más impactantes? Yo creo que esos, ¿no? Las estrategias narrativas que están dentro de lo que ya nosotros conocemos como estrategias narrativas, el flashback, el racondo, ¿no? Estas herencias que además tenemos de la novela
novela clásica. No nos olvidemos que Vallejo es un lector de la novela del siglo XIX, ¿no? Es un lector ávido de todas estas expresiones. Recuerden que además él tiene un amplio conocimiento de la lectura de lo que está pasando en esos momentos, y recuerden que hace 100 años obviamente las noticias no eran inmediatas como lo pasa ahora, ¿no? Ahora sucede algo en Finlandia y nos enteramos automáticamente. Antiguamente no era así, o sea, pasaban muchos meses, incluso años, para que esos materiales llegaran a Lima, ¿no? Y eso quizá un poco más de tiempo, ¿no? ¿Cómo cree que influye este Buenas cuento en noches. la vida de las personas, ¿no? En la vida de las Eh, personas, mm, ¿esa era una Buenas pregunta? noches, Ok, doctora. Sí, la siguiente Lidia. pregunta. Y la Ok, siguiente. Soy Lida Natividad Quispe Márquez. Actualmente estudio la carrera de educación primaria. La pregunta que le formulo es, ¿cómo cree que influye este cuento en la vida de las demás personas? ok. En la vida de las personas, o sea, esa pregunta no sé si tenga una doble o hasta triple connotación. O sea, sí creo que la literatura y definitivamente un autor como Vallejo tiene definitivamente una gran influencia, no solamente en la tierra que lo vio nacer, en Trujillo, sino yo creo que todo escritor peruano, y sobre todo cuando se ha vivido fuera, como es mi caso, siempre que estás en otro país, Vallejo va a ser siempre un tópico. O sea, sí creo que hay una influencia muy positiva de parte de la mirada que tenemos los ciudadanos de hoy, del siglo XXI, frente a un escritor como César Vallejo. O sea, nadie puede negar que es el poeta más traducido, creo que está traducido en todas las lenguas, en chino, Ujú. en coreano, en todas las lenguas, es el poeta más traducido, el poeta más universal que tiene el Perú. Y creo que esa es la influencia más general, ¿no? Pero si hablamos de influencias, de tópicos que hasta ahora se trabajan, yo creo que Vallejo en la narrativa, también en la poesía, pero quizás en la poesía no es tan fácil de rastrear como sí lo es en la narrativa. Un cuento como este, por ejemplo, nos acerca, ¿no?, a esta dimensión de lo andino. Hoy los estudios andinos tienen ya, ¿no?, un lugar en lo que llamamos el canon literario. En la época de Vallejo todavía no se hablaba de estos estudios andinos, todavía las lenguas propias, autóctonas nuestras, no eran de un gran interés en la comunidad, ¿no? Más bien eran lenguas de desprecio. Entonces sí creo que si hay una influencia, como dice la pregunta, ¿cómo influye en la vida de las personas? Yo creo que Vallejo es también en eso un adelantado a su época, una persona que es un antecedente, ¿no?, como persona, como escritor, pero aparte de ello, como la herencia que tenemos de Vallejo es la obra completa que tenemos tanto en teatro, tanto en narrativa, tanto en poesía. Creo que la influencia es esa, ¿no? Una persona que nos motiva a mirar nuestra realidad, nos motiva a mirar el lugar donde hemos nacido, de donde venimos. Él se sentía muy orgulloso de sus raíces andinas, se sentía muy orgulloso de su Santiago de Chuco, y creo que eso es una buena influencia para todos nosotros, para niños, para jóvenes, el no olvidarnos quiénes somos, de dónde venimos, quiénes son nuestros padres y cuál es nuestra Ujú. tierra, ¿no? Entonces creo que esos elementos, la familia, la tierra, el hogar, son tópicos propios de la obra, tanto en poesía, en narrativa y en teatro de Vallejo. Creo que esa es la influencia. Sí, doctora. Eh, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias Y a para ustedes. usted, Continuando. para usted, Miss, ¿cuál es su interpretación personal de más allá de la vida y la muerte? ¿Cuál es mi interpretación? Ujú. Bueno, ahí no sé si hay una interpretación propiamente, ¿no? O sea, creo que es un texto rico para el análisis. O sea, creo que sí voy a trabajarlo este semestre con mis alumnos en San Marcos, porque la verdad es que me ha despertado, ¿no?, muchos elementos que yo no había reparado en este texto, en especial en este, de Más allá de la vida y de la muerte. Creo que más que nada es importante resaltar eso, la condición que tiene este texto de ser tan actual a pesar de haber sido escrito hace 100 años, ¿no? Entonces creo que el tema de la interpretación va por eso, va por el lado de cómo
Vallejo es tan actual, es tan vigente, a pesar de ser un escritor canónico, que no lo fue en su momento, que también eso hay que rescatar, que su obra no fue bien recibida, digamos, por la crítica de ese momento, sino tenemos que acordarnos de Clemente Palma, de las desafortunadas palabras que da Clemente Palma, que era, digamos, el crítico, entre comillas, oficial de la época, que le dice, bueno, lo que usted escribe no sirve para nada, vaya y tírese a los rieles del tranvía, porque en ese momento en Lima había tranvía, ¿no? Entonces la crítica no era tan benévola ni tan favorable con un escritor que es un migrante, lo que hoy denominamos en la literatura un sujeto migrante. Definitivamente Vallejo es un sujeto migrante y todos nosotros lo somos finalmente, ¿no? Lo que pasa es que en esa época no se miraba con buenos ojos a un escritor de provincia versus a un escritor de Lima, ¿no? Entonces, la discriminación, el racismo, son temas con los que Vallejo siempre va a estar enfrentado, ¿no? Y luego su partida obligada, ¿no? Obligado a dejar el Perú, también creo que eso hace que Vallejo sea el escritor que es en los libros que vienen ya después de esa experiencia de estar fuera, de vivir fuera, de estar en París, de no tener recursos económicos, de vivir en los metros de París, que quienes hemos estado en París sabemos el frío que hace en París y que definitivamente por qué Vallejo duerme en los trenes es porque obviamente hay calefacción en los trenes y no tiene para pagar un hotel, entonces se la pasa viajando como para de alguna manera sortear, ¿no?, ese inconveniente. Pero yo creo que lo más importante a nivel de la interpretación, a nivel del análisis del texto, radica en la vigencia que tienen estos textos hoy en día y cómo estos textos sí pueden interesar a un público joven, ¿no? Porque siempre se piensa que la poesía de Vallejo es muy difícil, que son temas, ¿no?, que no podemos entender, y yo creo que eso también tiene ahí un sesgo que tenemos que romper. O sea, si bien es cierto, hay textos bastante complejos de Vallejo, creo que también es en la manera como acercamos a los estudiantes a los textos, ¿no? O sea, no siempre somos los profesores, no tenemos a veces las herramientas necesarias para acercar este tipo de textos a los estudiantes. Y creo que un texto como este, como el que es Más allá de la vida y la muerte, creo que acercaría mucho a los estudiantes, porque estamos en la época en la que a los chicos les encanta el tema de los zombies, ¿no? El tema de las De los sagas, fantasmas. Crepúsculo, ¿no?, de los fantasmas, ¿no es cierto? De realmente, además, ese tema, por ejemplo, con el que él trabaja este texto, que es ese tema de que hay vida más allá de la muerte, hay aparecidos, hay fantasmas, es un tópico propio de nuestra cultura no solamente andina, amazónica, costeña, sino propio de la cultura peruana. Hay muchos autores que juegan con este elemento, ¿no?, de estos aparecidos, de esa vida más allá de la muerte, esos fantasmas que se nos aparecen, y definitivamente está aquí el amor del hijo por la madre. ¿Quién de nosotros que ha perdido a un ser querido no quisiera volver a encontrarlo, aunque sea por un minuto? ¿No? Decirle a mamá, papá, que lo queremos mucho, que la queremos mucho y que tuviéramos, que la vida nos diera esa oportunidad. Creo que con esa idea juega Vallejo en este texto y logra un texto extraordinario. Y el final es también un final sorpresivo, ¿no? Un final que nos atrapa. O sea, si bien el inicio del texto quizá no atrape a un público joven, a un público lector contemporáneo de estos años, quizá al final sí nos atrape porque estamos acostumbrados a sagas como Crepúsculo, a sagas de zombies y todo lo demás. Entonces, como que el público está muy conectado, el público actual está muy conectado con este tipo de temas que hoy corresponden a una literatura fantástica a la cual también Vallejo se adelantó. Sí, en sí, Doctora, una última pregunta, no sé si Dime, contestar, pero algo Lida, así. Cuando Vallejo estaba en el cementerio, se le acercó su madre, ¿verdad? Era una curiosidad, ¿no? De mi parte. ¿Sería real o era una fantasía? No, yo creo que Yo es un quería, ¿no? tópico, Me es gusta un tópico investigar eso. inventado. Claro, yo creo que no hay registros, definitivamente no tenemos ni registros fílmicos, ni registros audiovisuales, ni nada por el estilo, ni testimonios de Vallejo, pero yo sí creo que lo que está haciendo Vallejo es jugar, o sea, juega como cualquier otro escritor. Recordemos que la literatura siempre es ficción, la poesía es ficción, la narrativa es ficción, el teatro es ficción.
¿no? Entonces hay que tener siempre claro esos elementos. Estamos ante un texto literario, ante un texto ficcional, y definitivamente él está jugando con esas emociones que nos provoca en la pérdida de un ser querido. Definitivamente quien ha perdido una mamá, un papá, un hermano, son los seres más cercanos a nosotros. De hecho, que sí nos vamos a sentir tocados por una pérdida así. Entonces yo creo que Vallejo utiliza ese dolor que causa en él la pérdida de la madre para sacarle provecho a esa circunstancia y crear esta historia, este espacio en la que él anhela o espera, como cualquiera persona que ha perdido un ser querido, reencontrarse con ese ser querido y tener esa oportunidad, ¿no? O sea, yo no creo que estén, los hechos en la narrativa se basan de alguna manera en la realidad, pero aquí viene el trabajo del autor que implica ficcionar sobre esa realidad y sobre esa cuestión biográfica o autobiográfica que se quiere trasladar a los textos, ¿no? Si bien es cierto aquí el personaje principal es la madre existió, fue un personaje que además es un tópico en la poesía de Vallejo, es un tópico en la narrativa de Vallejo, es un tópico en la obra de Vallejo, la madre, o sea, hay una relación muy especial entre Vallejo, ¿no? Vallejo como hombre, como persona, con su madre, pero al mismo tiempo esa madre también es el personaje ficcionado de la poesía y de la narrativa de Vallejo. Muchas gracias por su aporte. Sí, doctora, No, gracias a ustedes. estamos Gracias a Este emocionadas gran aporte lo tenemos en nuestro y estamos conocimiento, ¿no? emocionadas por su perspectiva de la literatura y todo lo que nos ha, el aporte que nos ha dejado sobre esa, eh, de más allá de la vida y la muerte, como usted nos ha escrito, ¿no? Para nosotros es un agradecimiento, estamos muy agradecidos y es un aprendizaje más, porque qué más de una crítica literaria que nos abre más, ¿no? Porque nosotros nos Claro. vemos un cuento que habla de la madre, pero usted nos está abriendo un poco más, como se dice, más los Orientaciones. orientación, más Exacto, hay que perspectivas, pensar un poco en las más, perspectivas que más tiene el texto. perspectivas que no solamente es también ver todo el trabajo hecho por Vallejo, ¿no? Y de verdad me da gusto que muchas personas tenga investigando de Vallejo, que sea un buen referente y que su legado sea de gran enseñanza, ¿no? Para nosotros, bueno, no tan jóvenes, pero jóvenes. Así es. Y Claro, yo creo y que hay que, aprender de sus valores, ¿no? Sus enseñanzas, genera exactamente, la bastante. familia, ¿no? La familia es un tópico en Vallejo. González Vigil, cuando habla, por ejemplo, de este libro de escalas, que es a donde pertenece, Más allá de la vida y la muerte, dice: los testimonios que poseemos sobre la vida de Vallejo coinciden en ubicar en el periodo de la cárcel, noviembre de 1920, febrero de 1921, la confección de varios de los textos que conforman este libro de escalas. Ese es su título, ojo, y no el de escalas melografiadas, porque Vallejo quiere aprovechar el doble significado de escalas, el de la escaleta, ¿no? La escalera, la de mano para escapar de los muros de la prisión, ¿no? Según lo que plantea aquí González Vigil, y el de la escala musical, ¿no? Aquí las notas musicales que van de alguna manera a evocar las veces en las que él escuchaba en prisión el himno nacional que dice somos libres, mientras que él estaba preso, ¿no? Detrás de los barrotes de la cárcel, ¿no? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Porque ahí te da otra perspectiva del proceso de creación de estos textos, porque está pensando en el dolor que le causa la muerte de la madre en este cuento en particular, precisamente porque él está en ese momento de prisión, de encierro, evocando a la madre, al padre, a los hermanos que no puede ver. Recuerden que él pasó un tiempo preso y ese tiempo de prisión, ¿no? Es increíble, ¿no? Cómo Vallejo lo transforma, ¿no? En algo magistral como va a ser Trilce y como van a ser escalas, que son estos cuentos, ¿no? Entonces ahí de alguna manera Vallejo nos está enseñando, y ahí había una pregunta, ¿no? De cuál era, ¿no? La perspectiva, la herencia que nos deja Vallejo es esa, ¿no? Que de todas estas malas circunstancias, pues siempre se saca el mejor provecho, ¿no? Cuando nos toca pasar por algo malo, a veces no hay que decir, pero ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿No? Sino decir más bien, ¿qué puedo aprender yo y qué de bueno
puedo sacar de esta experiencia tan negativa como la que es estar privado de la libertad, ¿no? Que definitivamente no quisiéramos pasar, ¿no? Ningún ser humano en su sano juicio quiere pasar por lo que implica estar privado de la libertad, ¿no? Y yo que he visitado las cárceles en este país, hago trabajo con algunas cárceles y cada vez que ingreso y luego tengo que salir, o sea, yo digo, Dios mío, soy afortunada porque gracias a Dios puedo entrar y salir de esta prisión, ¿no? Pero las personas que se quedan aquí, que están pagando por los delitos que cometieron, pues no tienen esa oportunidad, ¿no? Entonces, en la cárcel implica para Vallejo un proceso de aprendizaje, un sacar algo nuevo, una construcción, un diálogo consigo mismo, ese diálogo con la madre, con la evocación del hermano muerto, la madre muerta, empieza, ¿no?, a trabajar estos textos que vienen a ser luego el libro Escalas y el libro En Poesía Triste. Entonces es maravilloso ese legado que tenemos de Vallejo y que creo que además deberíamos fomentar más la lectura de estos textos y quitarles ese eslogan que le hemos puesto de textos complicados, de textos difíciles, porque como pueden ver, más allá de la vida y la muerte, tiene elementos que nos llevarían y nos permiten trabajar a nivel audiovisual con un texto como este, ¿no? Plasmaba sus obras en su vida propia, ¿no? Digamos. Exacto, sacas la biografía, es un elemento que te sirve como cualquier escritor de cualquier época, eso desde los griegos hasta la actualidad, sacas, ¿no? Recurres a la biografía para ficcionar sobre la biografía, ¿no? Porque a nadie le interesa tu vida, ¿no? Así tal cual, sino le interesa que ficciones sobre ella, ¿no? Igual pasa con Mario Vargas Llosa, nuestro premio Nobel, igual pasa con muchísimos escritores a nivel de Perú, a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial, utilizamos de alguna manera la biografía, pero ficcionamos sobre ella. Por eso se dice que los escritores somos los mejores mentirosos, ¿no? Y un ejemplo de ese tipo de libros autobiográficos ficcionados es un libro de Rosa Montero que se llama La loca de la casa, ¿no? Entonces, donde ella ficciona sobre su propia biografía, ¿no? Entonces, esos libros son interesantes de mirar porque Vallejo ya se adelanta a todas estas nuevas perspectivas de la literatura, ¿no?, de los últimos años. Ya Vallejo, hace más de 100 años en Escalas, ya reflejaba, ¿no?, estas orientaciones o estas perspectivas desde lo autobiográfico, ¿no? Sea innovador y creativo también. Exactamente, es un adelantado a su tiempo, es un innovador, es un escritor sumamente creativo, ¿no?, que recurre a muchos recursos que hoy en día se siguen utilizando. Han pasado 100 años, sin embargo, Vallejo sigue estando tan vigente como hace 100 años, ¿no? Y eso es lo interesante. Sí, doctora, estamos muy agradecidas con usted por su aporte. Sé que usted estudia mucho de Vallejo, sé también de la obra que, mirando ahora, de Golondrina, George Golondrina. George, la golondrina de Vallejo, que es un texto de Cromwell Jara, un escritor también norteño, trujillano, ¿no?, cuyo texto yo tuve la oportunidad de trabajarlo a nivel de la dirección, porque hago dirección teatral, y tuve la oportunidad de trabajar ese texto, ¿no?, adaptarlo, digamos, para hacer un montaje, ¿no? Y lo hicimos el 12 de diciembre del año pasado en el Teatro Mario Vargas Llosa, que tiene una capacidad para 500 personas, ¿no? Fue una función libre, una función gratuita, y tuve la suerte de trabajar a esta mujer, que además es a la que le debemos toda la obra de Vallejo, se la debemos a George, eso no podemos olvidarnos de eso, ¿no? O sea, hay muchas mujeres en la historia de la literatura latinoamericana que de alguna manera han antepuesto el legado de la obra de sus esposos frente a ellas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de George es también una gran escritora, sin embargo, ella no difunde lo que ella hace porque dedica toda su vida a la obra de su esposo, a difundir la obra, que se publicara la obra. Para ella el tesoro más grande que tenía eran los escritos, los manuscritos del marido, ¿no? Igual va a pasar, por ejemplo, con María Kodama, la viuda de Borges, que se encargó durante todos los años de vida, ¿no?, ha fallecido hace muy poco, se encargó también de difundir la obra del marido. Otra esposa es la esposa de Julio Cortázar, por ejemplo, que cuando queda viuda también, a pesar de que ya estaban divorciados, Cortázar en un testamento la deja a ella como dueña de todos sus derechos y ella se encarga de difundir la obra de Cortázar. Entonces son muchas las mujeres a las que le debemos, ¿no?, la oportunidad de leer estos textos, porque si George no se hubiera ocupado de cuidar estos libros, nosotros
no tendríamos la oportunidad de estar celebrando 100 años de Escalas, ¿no? Muchas gracias, doctora. Muchas En gracias, verdad, doctora. Gracias, por decir, Mónica, gracias, Gracias, Hilda. doctora. Fue un Muchas gusto y gracias. muchas gracias por Les su paso el aporte. video. Gracias a ustedes. Muchas gracias, de verdad, de corazón, muy agradecida con usted. No, cuando quieran, chicas. Aquí me tienen siempre. Ya Patricia tiene mis datos, así que ahí te he pasado además mi biodata y todo para que tengas todo completo. Muy Muchas gracias y ha agradecida. sido un placer. Gracias a Para ustedes por nosotras ha sido un obligarme. placer. Para Para nosotros mí ha sido un placer. también, porque Ha sido gracias a esto. enriquecedora esta entrevista, de verdad. Muchas Muy gracias. enriquecedora. Para mí ha sido una oportunidad maravillosa de releer este texto de Vallejo y desde ya lo pongo de material para mi siguiente semestre que dicto literatura, teoría literaria, creo que dicto este próximo semestre en San Marcos, así que ahí lo tendré para trabajar, ¿no?, a Vallejo nuevamente. Así que gracias infinitas a ustedes por hacerme releer un texto tan maravilloso como es Más allá de la vida y la muerte. Muchas gracias. Gracias a usted. gracias.